Segunda de Samuel 15, del 1 al 15, y después estaremos leyendo el 31. Y todo lo que leemos, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Bendito y sea se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Así es. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mis votos que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Así es. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de ciudad de Gilón, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Y el 31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Ha llegado el momento de compartir una palabra de parte de Dios para tu vida. Y en el día de hoy yo quiero hablar bajo el tema el espíritu de Ahitofel. Y todo comienza de esta manera. Quiero que usted entienda lo que vamos a hablar, porque es un espíritu que está en operación y hay gente que no se ha dado cuenta que ese espíritu todavía sigue latente en medio de nuestro tiempo. Hoy te quiero hablar del rey David. Y te quiero hablar de uno de sus hijos que se llamaba Absalón. Pero para hablarte de David, el rey David, el cantautor de Israel, aquel salmista, aquel que adoraba a Dios en las praderas
de Jerusalén o la Palestina antigua y hablarte de su hijo Absalón, necesito poner un personaje en el medio. Y hoy te quiero hablar de ese personaje. Ese personaje se llamaba Ahitofel. Pero antes de llegar a declarar acerca y hablar acerca del espíritu de Ahitofel, también tengo que hablarte de David. Y tengo que decirte que David tuvo 19 hijos. Usted puede ver en la escritura que David tuvo 19 hijos y tuvo una hija que se llamaba Tamar. Los que conocen la escritura saben que el hijo mayor de David, el primogénito Amnón, violó a su hermana Tamar a través de un engaño. Estaba enamorado de su hermana y además de ello hizo que Absalón se convirtiera en un asesino y matara a Amnón por causa del pecado de incesto. David tuvo un sinnúmero de hijos y yo quiero hablarte en este día que este rey David tuvo hijos y en el día de hoy puedo hablarte de 3 de ellos. Te puedo hablar de Amnón, que fue el primogénito. Te puedo hablar de Absalón, que fue el tercero. También te hablo de Adonías, que fue el cuarto. Pero entre tantos hijos que tuvo David, David tuvo un hijo que era el líder de los rebeldes. Se llamaba Absalón. Y ahora regresamos a Ahitofel rápidamente. Ahitofel fue un consejero de David. Qué curioso, pastora Angélica, que el nombre Ahitofel significa el hermano de la insensatez o el hermano de la locura. La Biblia dice que era un hombre de Gilo. La Biblia dice que esa ciudad se encontraba en el sudoeste de Judá y este hombre se convirtió en uno de los consejeros del rey David. Usted lo puede encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 12. Su hijo fue uno de los valientes de David. Ahitofel tuvo un hijo, el hijo se llamaba Eliam. Eliam fue papá de Betsabé, la mujer con la cual David adulteró. Así que este hombre conocía a David. Era un hombre de edad madura, como dicen en México, era un hombre grande, tenía una sabiduría tal que la gente consideraba que Dios hablaba por él. Si usted busca 2 de Samuel capítulo 16 verso 23, usted encuentra que cada vez que él hablaba, la gente decía: ciertamente en él hay sabiduría del Señor. Pero ahora Ahitofel, que cargaba en su corazón amargura. ¿Y por qué cargaba amargura? Recuerden que David había adulterado con su nieta y también había asesinado al esposo de su nieta. Y aunque él seguía caminando con David, anduvo con David, se movió con David, seguía siendo consejero de David, tenía amargura en el corazón. Por 30 segundos te hablo acerca de la amargura. La amargura es una muerte fría. La amargura a veces empieza con un enojo. La amargura a veces empieza con un comentario. La amargura a veces empieza con un desprecio. Y cuando tú permites, dice el apóstol Pablo, que en ti crezca la raíz de amargura, esa raíz comienza a tomar control de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos, de tu mente, hasta que tú llegas a un momento de odiar a una persona. Si Ahitofel hubiera perdonado, si Ahitofel hubiera dicho: el pecado no solamente fue del rey David, sino también de mi nieta, todo hubiera sido diferente. Pero él se mantuvo callado y mantuvo en su corazón ese enojo que se convirtió en amargura. Hoy te hablo a ti que tienes amargura en tu corazón, que no has perdonado personas, que todavía sigues pensando en lo que te hicieron. Hoy
Hoy te hablo a ti que aparentemente estás en paz con tu marido, pero sigues llena de amargura por lo que te hizo. Hoy te hablo a ti, hijo, que estás amargado y tienes amargura en tu corazón porque mami se fue a tierra extraña para ayudarte y soportarte en medio de la calamidad y la economía fracasada de su país. Hoy te hablo a ti, que alguien te hizo algo años atrás y todavía sigues cargando con eso. Hoy es tiempo de perdonar, hoy es tiempo de olvidar. Los mexicanos tienen un dicho que dice, y con mucho orgullo lo repite: yo perdono pero no olvido. Hoy Dios te dice: yo no soy mexicano, yo soy el Dios del mundo entero, soy el Dios del universo, y yo quiero que tú perdones y que tú olvides. Olvida todo lo que te pasó. Perdona a aquel que te violó, perdona a aquel esposo que te maltrató, perdona a aquel amigo que te traicionó, perdona a aquel que te hizo daño. Por el amor a Dios, olvida todas estas cosas. Deja de pensar lo que pasó años atrás. Preocúpate por el día de hoy y preocúpate por el día de mañana. Y es más, la Biblia dice que ni del día de mañana te debes preocupar, porque cada día tiene su propia afán. Tienes que olvidarte, tienes que borrar de tu mente, como dicen los nicaragüenses, borrón y cuenta nueva. Es tiempo de cambiar las páginas de tu historia. Arranca las páginas, borra los capítulos oscuros y no permitas que la amargura surja en tu corazón. Una amargura que te daña a ti y daña a otros. Una amargura que te destruye a ti y destruye a otros. Una persona llena de amargura contagia a los demás. Es como que carga el COVID-19 de la amargura, que simplemente con hablar contagian a otros. Hoy te hablo a ti. Deja de caminar en amargura. Reprende ese espíritu de amargura. Échalo fuera de tu vida. Si perdonaste a alguien, no lo recuerdes más. El problema con la gente es que le encanta llevar el recelo, el resentimiento, que le encanta cargar la amargura. A mí no me interesa lo que la gente me hizo en el día de ayer. Cuántas veces he sido pisoteado, he sido golpeado, he sido lastimado, he sido traicionado. Pero si me preguntas si llevo resentimiento y amargura con las personas, te puedo decir que ni recuerdo lo que me hicieron. He aprendido en la vida a soltar. Suelta eso que te amarga, suelta ese pensamiento que te atormenta, suelta eso que provoca en ti la pérdida de sueño y hasta te quita el hambre. Por amor al Señor, es tiempo de desechar toda raíz de amargura que ha crecido en tu vida. Ahitofel amaba a David, pero estaba resentido y decía: ¿cómo lo hizo? No es posible, David me falló. Yo que admiraba tanto a David, yo que era su íntimo, él me traicionó. No solamente se acuesta con mi nieta, sino también que manda a asesinar al esposo de mi nieta. David me la va a pagar. Hoy Dios te dice: mira, mía es la venganza. Y yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios te dice: mía es la venganza. Tú no tienes que pelear a nadie, yo los peleo por ti. Dios te dice: déjame las cosas a mí, yo pagaré y yo sí sé pagar bien. No importa dónde se meta, no importa dónde se esconda, yo voy a llevarlos a cuenta por toda palabra que ha salido de sus labios. ¿Tú te crees que Dios se olvida de lo que la gente te hace? Mira, Dios no se olvida. Dios sabe que hablan de ti, Dios sabe que han planificado en contra tuya, Dios sabe que se han levantado enemigos para hacerte daño, pero Dios te dice en este día, y recibe esta palabra: ninguna alma forjada de los hombres va a prevalecer contra ti, porque yo, Jehová, soy el Dios que llamo a la gente a cuenta. Dios te dice: yo peleo por ti. Dios te dice: déjame la batalla a mí, deja el resentimiento, que de los demás yo me voy a encargar. Si Ahitofel hubiera hecho eso, deposita la amargura, deposita el resentimiento, deposita
necesita ese enojo en Dios, y Dios iba tarde o temprano a llamar a David a cuenta, como lo hizo con el profeta Natán. Pero Ahitofel llevaba eso en su corazón. Pasó un año, era el hombre íntimo, era el hombre que le daba los consejos a David, pero ahora encontró una oportunidad para hacerle daño a David. Mira, no le hagas daño a nadie, no hables mal de nadie, no critiques a nadie, no te metas a planificar cómo hacerle daño al hermano de la iglesia, no planifiques cómo destruir la congregación. Hoy lo digo, todo aquel que se levanta contra una congregación, contra un pastor por peor que sea, contra un ministro por peor que sea, todo aquel que se levanta contra un siervo del Señor o una sierva del Dios Altísimo, le va mal. No trates de planificar cómo destruir un ministerio, y nunca te atrevas a levantarte para destruir una iglesia. Ese espíritu de división, ese espíritu de venganza, ese espíritu de odio, ese espíritu de amargura tiene que salir de nuestras congregaciones. Mira, no te envuelvas con nadie que te llame a ti para planificar cómo destruir una obra. El que destruye es el diablo. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El que divide iglesias es del diablo. El que se levanta contra la autoridad espiritual es del diablo. El que trata de hacer y detener la obra del Señor es del diablo. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que no está contra Dios, por Dios es que lo está haciendo. Y Dios no le gusta la división. Ese cuento llévaselo a otro. Gente que siempre está buscando cómo destruir una iglesia, cómo destruir un pastor, cómo destruir un matrimonio, cómo destruir una familia, cómo destruir unas amistades. Dios te dice, detén tu pie de hacer lo incorrecto, porque Dios desecha todo aquel que entabla enemistad entre amigos. El Señor te dice, deja de hacer lo que estás haciendo. El Señor te dice en esta noche, deja de estarle escuchando a Ahitofel, que te está diciendo lo que tienes que hacer para hacer daño a esa congregación. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios te dice, cuídate de Ahitofel. Ahitofel llevaba tanto odio en el corazón que llegó el momento de aprovecharse. Se dio cuenta que el hijo de David, Absalón, andaba haciéndole la camita a papá, andaba haciéndole el trabajito. Amnón ya estaba muerto. Ahora Absalón dice, yo quiero ser el primogénito. Recuerde que él era el tercero, pero él quería ser el primero, y empezó a planificar cómo voy a destruir a papá. ¿Sabe lo que hacía el sinvergüenza? Que se paraba a la puerta de la ciudad, y cuando venía la gente a buscar consejo y a buscar juicio, él lo hacía y le decía, ojalá que yo fuera juez, ojalá que Dios me pusiera para ser rey, para tratar a todo el mundo igual. Eso es lo que se llama política barata. Eso es lo que hacen los políticos. Mire lo que habla Trump, mire lo que habla Biden. Mire, ningún candidato habla la verdad. Simplemente están mintiendo. Voy a hacer, no voy a hacer, vamos a dar, no damos nada. Simplemente es conquistando las mentes flojas del mundo. Hoy no estoy hablando de política, pero tú tienes que tener un corazón abierto. Tú vas a votar por el candidato que ame a Dios, el candidato que crea en la santidad del candidato, que crea que los niños tienen que nacer, que crea que el mundo tiene que estar lleno de justicia. Él decía, voten por mí, y sacamos a mi papá. Empezó con 50 hombres, envolvió a 200 hombres que no sabían lo que estaba pasando. Hoy te hablo a ti, cuídate también de Absalón. Absalón te envuelve. Los que tienen espíritu de Absalón, que es un tema que voy a tocar en las semanas próximas. Los que tienen espíritu de Absalón envuelven gente sin saber que los están envolviendo. No te dejes envolver por ningún Absalón. No
te dejes envolver por alguien que quiere ser pastor. No te dejes envolver por alguien que se cree que está más ungido que el pastor de la iglesia. No te dejes envolver por nadie que te diga esto y aquello. Mira, uno no llega al reinado cuando a uno le da la gana. Tú llegas al reinado cuando Dios te abre las puertas. Cuídate del Absalón que te va a decir vente conmigo, acompáñame sin decirte nada. Esas reuniones en tu casa, esas reuniones en la pizzería, eso que se está hablando en tu casa o se está hablando cuando te reúnes, no es de Dios. No hay nadie que me diga a mí hoy que si usted se reúne a hablar del pastor, a hablar de la iglesia, Dios está ahí. Dios no puede estar ahí. Absalón los envolvió y ahora Absalón está listo para ir a atacar y llamó a Ahitofel. Ahora Ahitofel dijo, es mi oportunidad para destruir a David. Le dijo, no te apures, vas a hacerlo así, así, así. Le dio los consejos. Lo primero que le dice, vete y acuéstate con todas las mujeres de tu papá y hazlo en forma pública para que vean que tú no respetas a tu papá. El que te dice a ti que me estás escuchando que no respetes a tus padres, lo está utilizando el diablo. Mira, tu papá puede ser la persona más mala sobre la faz de la tierra, o tu mamá también, pero sigue siendo papá y mamá. Tienes que respetar a tus padres. Mira, hijo, nunca le digan maldiciones a tus padres, nunca le faltes el respeto. La Biblia dice que si quieres ser de larga vida en la tierra, tienes que respetar a tus papás. Yo sé que este sermón no le va a gustar a la gente, pero yo tengo que predicar la verdad. Uno tiene que respetar a los papás. Este montón de muchachos iracundos que están en medio de nuestra sociedad, jóvenes de todas las edades, que no respetan a nadie. Mira, tú que me estás escuchando y eres papá, enséñale a tus hijos a obedecerte, enséñale a tus hijos a respetarte. Nunca le dejes a ninguno de tus hijos que te llame por el nombre, hola Carlos, hola José, hola María. No, tus hijos te tienen que decir papá y mamá. Hay que enseñarle a los hijos a respetar. Esa es parte del orden divino. Todos esos que yo he visto que no respetan a los papás se mueren jóvenes. Y hoy me toca decirte que esos hijos rebeldes, esos hijos iracundos, esos hijos desobedientes no van a ser de larga vida en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque no respetan a nadie. Nunca le permitas a un hijo contestarte. Cuando tú hables, que se calle, y si no le gusta, bótalo de la casa. Y si te da miedo hacerlo, llámame a mí que yo te boto a los muchachos de la casa sin importarme. A los hijos hay que enseñarles a respetar. ¿Sabe lo que es acostarse? No sé si me está escuchando. ¿Sabe lo que es acostarse con las mujeres del papá en público para humillar a su papá? Ay, Dios te dice en este día, deja de humillar a tus papás, deja de humillar al campesino, deja de humillar a aquel que vive en la choza, deja de humillar a aquel que ordeña la vaca, deja de humillar a aquel que tiene tierra en las uñas, deja de humillar a aquel que te crió. Ciertamente no tuvo plata, ciertamente no tuvo propiedades, pero fue el papá que Dios te dio. Te dieron la vida y tú tienes que honrarlo. No lo quiero decir, pero el Señor me dice que te digas, que empieces a mandarle de tu bendición, como dice la hermana Sonia, de tu semilla a tus papás. Hijos ingratos que no le mandan ni un peso a la mamá, no le dan un peso a los papás, no le brindan ayuda. Es tiempo de entender, hay que ponerse los pantalones. Yo le pago a la mujer que me diga a mí que no cuida a mi mamá, y yo le pago el que le diga a mi esposa
esposa que no cuida a sus papás. Uno tiene que cuidar a aquellos que nos trajeron a la vida y nos criaron. Pero ahora vuelvo a Ahitofel. No sé si es que estoy caliente, si es la unción, si es el poder de Dios, pero algo te puedo decir. Este hombre llevó a Absalón a levantarse contra el papá. Oh, el rey David, cuando se enteró, preguntó qué está pasando. Le dijeron, allí está aquel haciéndose rey en Hebrón y tiene un montón de hombres que le acompañan. Los valientes de David sacaron las espadas y a uno que se llamaba Itai Geteo le dice, yo estoy aquí. David le dijo, eres forastero, vete de aquí, tú eres extranjero. Y le dijo, no, soy extranjero, pero peleo por la causa justa y yo voy a estar contigo. Los valientes le dijeron, lo que venga lo vamos a enfrentar. ¿Qué pasó? El consejo de Ahitofel llevó a Absalón a hacer lo contrario. Y hoy yo te voy a hablar a ti por 3 minutos más y me voy a callar. El Señor me decía hoy, cuando te toque ministrar a mi pueblo, le vas a decir que el espíritu de Ahitofel todavía está vivo y latente, que hay gente que está hablando lo que no tienen que hablar. Todo aquel que trata de desviarte de la voluntad del Señor es el espíritu de Ahitofel. Todo aquel que te dice, no respetes al pastor, no vayas a la iglesia, no tienes que diezmar, no tienes que vivir en santidad. Todo aquel que te dice, ya el tiempo ha cambiado, el legalismo no es de Dios, no hay que vivir en la senda antigua, tiene espíritu de Ahitofel. Lo que quiere es desviarte. Y mira, los Ahitofel tienen diferentes apellidos. Se llaman Ahitofel Silva, Ahitofel Rodríguez, Ahitofel Ortiz, Ahitofel Mojica, Ahitofel Marcano, Ahitofel esto y lo otro, numerosos apellidos. Todo aquel que viene a tu vida para desviarte del plan de Dios es aquel que se convierte en espíritu de Ahitofel. El mismo Cristo dijo, es necesario que yo descienda, que yo vaya a Jerusalén. Los discípulos le dicen ahora mismo, trataron de apedrearte. Todos tenían espíritu de Ahitofel y se levantó Tomás, el que dudaba, y le dijo, no hay problema, vamos con él y muramos con él. Necesitamos gente que hable fe, necesitamos gente que nos hable la palabra del Señor. Tú no necesitas escuchar un Ahitofel. El Ahitofel te desanima, el Ahitofel te llena de amargura, el Ahitofel te lleva a pensar cosas que no son de la gente. El Ahitofel destruye familia, el Ahitofel destruye matrimonio, el Ahitofel está presto para hacer daño. Pero qué curioso que la Biblia dice que el espíritu de Ahitofel, el espíritu que tenía ese hombre, cuando se dio cuenta que no podía destruir a David y que Absalón había muerto, lo llevó al suicidio. El espíritu de Ahitofel siempre te lleva a un suicidio espiritual. Miren las iglesias, la gente que tiene espíritu de Ahitofel andan amargados, son zombies espirituales, están muertos y putrefactos, son sepulcros blanqueados porque en ellos no hay vida. Cuando tú tratas de hacer daño, cuando tú te levantas con ese espíritu, tú lo que haces es matándote a ti mismo. Mira lo que dice el Salmo 55 y con esto termino. ¡Aleluya! Salmo 55 dice en esta forma, y yo voy a leer 2 versículos del Salmo 55. O mejor dicho, 3 versículos. Y son los versículos del 12 al 14. 12, 13 y 14. Y dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque yo me hubiera ocultado de él. Sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David, cuando habla y le manda esta canción
este escrito, este poema, al músico principal, David dice: Ahitofel, el que era mi amigo íntimo, el que era mi consejero, el que era como mi familia, el que hablábamos en la iglesia, el que conocía mis secretos, fue el que se levantó conmigo. Qué curioso que el espíritu de Ahitofel, por lo regular lo cargan, lo llevan aquellos que son íntimos contigo en la congregación, que saben tus faltas, que conocen tus debilidades, que han estado contigo en tus luchas, que te han visto llorar en tus derrotas, pero también te han visto cantar cuando Dios te da la victoria. El espíritu de Ahitofel está más cerca de lo que tú te imaginas. Y tú que me estás escuchando, tú conoces muchos de esos Ahitofel. ¿Cuántas veces yo he visto gente que ha venido y me han tratado como si yo fuera un príncipe, y después me han enterrado el cuchillo? Recuerdo esta hermana en la congregación que decía: por usted yo mato a cualquiera. Recuerdo esta hermana que era tan íntima con nosotros, que era la que hacía la oración y recogía la ofrenda, que estaba ahí y un día se levantó a atacarnos sin piedad. Por eso te digo a ti, que a veces el que más cerca está de ti es el más que habla de ti. No confíes en nadie. Por eso es que Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso te digo a ti que me escuchas: cuídate del espíritu de Ahitofel. Cuídate de él, porque Ahitofel te quiere hacer daño. Ese espíritu que te quiere desviar del plan de Dios. Que Dios te dice: haz esto, y Dios te dice: hazlo de esta manera, y viene Ahitofel a decirte a ti: hazlo así y asá. Ahitofel nunca falta en la congregación. Si Ahitofel no hubiera sido como era y hubiera cargado tanto el resentimiento, nunca se hubiera aprovechado de la torpeza del joven Absalón. No tenía Absalón que morir colgado de sus rizos en un árbol y traspasado su corazón con una lanza, porque si era cuestión del reino, el salmista David se lo hubiera dado. Abnón ya estaba muerto. Absalón era el tercero, pero era muy bien querido por el rey David. Quizás hubiera David dicho: mi heredero, el próximo rey, será mi hijo Absalón. Pero Ahitofel provocó en aquel muchacho una muerte segura. Hoy voy a orar por ti, pero quiero que entiendas que el Absalón te puede destruir. Pero también quiero que entiendas que el espíritu de Ahitofel te puede llevar a ti como Absalón a ser destruido. Cuídate, cuídate, porque te van a criticar, porque te van a decir cosas para desviarte del plan del Señor. Cuando nosotros empezamos el ministerio, recuerdo esta hermana que me dijo: el Señor me dijo que yo voy a ser la pastora de la iglesia y que tu esposa va a ser mi ayudante. Yo la miré y le dije: en esta iglesia yo soy el pastor y mi esposa es la que me va a ayudar. Me dijo: pero ella no tiene instituto, no sabe predicar, no lo sabe hacer. Y recuerdo que mi esposa, esas palabras de esa Ahitofel, la llevaron a decirme: es verdad, la hermana debe ser la pastora de la congregación. Sorpresa, el espíritu de Ahitofel a mí no me engañó. Y mi esposa, yo le tuve que decir
Póngase la falda en su sitio y no te dejes engañar por ningún espíritu de Ahitofel. El espíritu de Ahitofel te desanima. El espíritu de Ahitofel te dice que no te vas a sanar. El espíritu de Ahitofel te dice que nada se va a resolver. El espíritu de Ahitofel te dice que no vas a alcanzar tus sueños. Dios te dice, deja de escuchar a Ahitofel, porque quien tiene la última palabra soy yo. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta noche. Aquí está tu pueblo, un grupo de hermanos conectados que necesitaban escuchar que el espíritu de Ahitofel nos quiere llevar a la destrucción. Que el espíritu de Ahitofel nos quiere llevar a la rebeldía. Que el espíritu de Ahitofel nos quiere llevar a la división. Que el espíritu de Ahitofel, cargado de amargura, quiere detener tu plan perfecto en nuestras vidas. Te pido, buen Dios, que en este día tú ates toda fuerza infernal. Todo espíritu de Ahitofel lo atamos en el nombre de Jesús. Lo destruimos. Le quitamos el poder operativo. Que sea desactivado en el nombre de Jesús. Para que fluya en nosotros la palabra del Dios eterno que conduce nuestras vidas. Señor, te pido que cierre nuestros oídos a todo espíritu de Ahitofel. Ayúdanos a discernir qué espíritu está en operación. Que hagamos, Señor, y entendamos que tú eres el Dios de bondad y tú eres el Dios que nos ayudas. Diga conmigo, Señor, en esta noche, yo te pido que me ayudes a discernir, entender, que me ayudes a comprender cuando tú estás hablando y cuando es que el espíritu de Ahitofel, del diablo, de los enemigos, me quiere hablar. Ayúdame a rechazar, ayúdame a expulsar, a tirar, a arrojar, desechar lo que no es tuyo, y que desde hoy solo yo escuche la voz de tu espíritu, la voz de los pastores, la voz de los mentores, la voz de gente de Dios que me lleve a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Desde hoy renuncio a todo espíritu de Ahitofel y a la rebeldía de Absalón, y declaro que voy a esperar, que me voy a quedar quieto hasta que llegue el día que tú me pongas en alto. Te lo pido en Jesús. Amén.